Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer, como todas las noches, volvernos a reencontrar en este espacio de Canal 33 que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Estaremos hablando de la seguridad o inseguridad que vive nuestro país, como usted lo quiera ver semánticamente. Hablaremos de cómo se están combatiendo realmente estos tipos de flagelos que en alguna medida tiene a los salvadoreños sometidos diariamente a situaciones que muchos llamarían lamentable. Rodrigo Ávila está con nosotros, señores, exdirector de la Policía Nacional Civil, diputado de la Asamblea Legislativa de la Comisión de Seguridad. Rodrigo, muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Gracias. También nos acompaña Ricardo Sosa. Usted lo conoce, experto en criminología y por supuesto también en técnicas para combatir la delincuencia. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, por Sergio. su tiempo también. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones a usted también. Ulises de Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también está con nosotros. Muchas gracias. Ulises, buenas noches. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Gracias. Señores, rápidamente, con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en Punto es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, quiero compartir con ustedes la pregunta que hemos colgado en las diferentes redes sociales y que está íntimamente ligada con los tópicos que esta noche vamos a abordar con nuestros invitados. Dice así, según su opinión, ¿qué tanto cree usted que en la Fuerza Armada y en la Corporación Policial realmente estén infiltrados miembros de las pandillas? Un 81% cree que mucho, un 15% poco, un 4% nada, 124 votos hasta este momento. Arrancamos la entrevista y por supuesto con el tradicional collage de noticias como punto de partida de las más emblemáticas que han acaecido en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Acompáñenme por favor, dice así producción, arrancamos. Pandillero mató a golpes a su hijastro de 22 meses en Soyapango. 14 pandilleros acribillan de 40 disparos a un agricultor y su caballo. Munguía Payés. 615 militares tenían vínculos con maras. Trasladan a Zacatraza pandilleros vinculados a ataques contra la policía. Exalcalde cae acusado de liderar la estructura del narcotráfico transnacional. Exdirector de penal de Quesaltepeque señala que Raúl Mijango introducía ilícitos a los reos. Monseñor Colindres, llamado como testigo a este juicio, la tregua la empezó el gobierno, no fueron las pandillas. Testigos revelaron violaciones a protocolos de seguridad en las penitenciarías durante la tregua. Testigo caso tregua, expresidente avaló el pacto entre las pandillas. Hablamos del señor Funes. La tregua fue una política de Estado, ha dicho Munguía Payés y otros exfuncionarios. Coto, llegaremos a caras conocidas detrás de los grupos de exterminio que han estado financiando estas actividades. Señores, arrancamos precisamente con un tema que ha estado hoy por hoy conociéndose y ventilándose en los tribunales de la jurisdicción de San Salvador. Rodrigo Ávila, arranco con usted. El caso de la denominada tregua, que en su momento este señor que está en Nicaragua, no hablo de Daniel Ortega, hablo del señor Funes, y que negó, aquí tengo el video y lo he compartido, de que él era un simple facilitador. El tema es que conforme hemos ido caminando, recorriendo, nos damos cuenta ahora de que no es cierto, por los testigos que han determinado que lo iniciaron ellos y que por supuesto son parte de todo esto. ¿Cuál es su opinión? Porque ciertamente la tregua vino a vigorizar estos grupos de exterminio que están al margen de la ley y que de una u otra forma son parte de todo este andamiaje, también hablando de las maras. Por favor. La tregua, Sergio, y buenas noches, Ulises, Ricardo, un gran gusto estar con ustedes. Saludos. Y los amigos televidentes, por supuesto. La tregua vigorizó el crecimiento de las pandillas y les dio a las pandillas un nuevo cariz, les dio
el ingrediente que le faltaba para convertirse en un verdadero crimen organizado, que hoy está articulando ataques de terrorismo contra policías, sus familias, miembros de la Fuerza Armada, sus familias, custodios, jueces, fiscales y ciudadanos. O sea, las pandillas crecieron y, como bien lo dijo el ministro de Defensa, fue una política de Estado. Yo más bien creo que fue una política de gobierno. Todos recordamos que la tregua y el punto medular de la tregua en un primer momento fue el traslado de los cabecillas de las principales pandillas a condiciones más favorables para ellas desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Eso jamás se pudo haber hecho sin el consentimiento del gobierno. Y dentro del gobierno jamás se pudo haber hecho si no hubiera dado la orden o el consentimiento la máxima autoridad del gobierno, que era el presidente de la República. Semejante cosa no se hubiera podido haber hecho. Entonces, ¿qué pasa? Las pandillas se multiplicaron. De hecho, en el gobierno pasado se cuadruplicaron en su tamaño. Y hoy son 5 veces más grandes de lo que eran hace 8 años. Eso es una barbaridad. El tema de las pandillas es un tema tan delicado que está minando y socavando la raíz, o más bien la espina dorsal, el corazón de nuestra sociedad. Ahí decía la encuesta que tú pusiste, Sergio, hablaba de que si están infiltradas las instituciones. Es que tenemos infiltrado el país. Si es que en El Salvador hay más de 70,000 pandilleros, y pongámosle que de una manera bien conservadora, el pandillero tiene a su familia, a sus amigos, a sus allegados, y si son 4 en número, por 70,000 pandilleros, estás hablando que hay 280,000 allegados, colaboradores, dependientes directos de las pandillas. En realidad son más, porque no puedes decir que son 4, pero siendo bien conservadores, si a esos 280,000 le sumas los 70,000 pandilleros activos que hay, los que están en la calle, los que están en las cárceles, los que están en los centros de menores, todos los que están privados de libertad y los que están libres, estás hablando de un mínimo de 350,000 personas. Con una universidad de los Estados Unidos hace poco se hizo un trabajo y se estimó que en El Salvador hay más de 450,000 personas vinculadas a las pandillas. Eso es una barbaridad. Y eso, en gran parte, es un resultado de la tregua. Porque la tregua, no solo digo, dinamizó el crecimiento de las pandillas, sino que la tregua le dio un nuevo vigor, una nueva modalidad a esta forma de crimen. Hoy las pandillas dominan. Hay de los 262 municipios de nuestro país, solo una veintena de municipios se salvan de estar libres de pandillas. Y eso dista mucho de como era hace 6 años, donde por lo menos el 35% de los municipios no tenían pandillas. Y hace 10 años, donde las pandillas solo estaban aproximadamente en 35 o 40 municipios. O sea, lo que hemos tenido ahora es una barbaridad. Y el legado de la tregua es un legado de muerte y un legado que ha secuestrado la tranquilidad de todos los salvadoreños. Ok, Ricardo, ¿voy con usted? Sergio, a través de los diferentes años, desde el año 2012, 13, en adelante, que hemos podido compartir y que hemos coincidido, por cierto, con el ingeniero y con el licenciado Ulises del Dios, hemos, creo que, abordado hasta la saciedad de este tema y le dimos toda la connotación desde el desarrollo jurídico, el aspecto político, el aspecto técnico, táctico, operativo de lo que se generó, de lo que representó. Y en ningún momento yo recuerdo que, por lo menos las ocasiones que coincidimos con los colegas, se habló de algo contrario a lo que está sucediendo. Lo que estamos viviendo ahora es la parte judicial de este proceso que en aquel momento se le denominó proceso de pacificación y que mediáticamente se le ha denominado tregua. Yo creo que soy de la opinión que este proceso técnicamente, jurídicamente, no se puede estar juzgando la tregua como es conocida por los diferentes medios de comunicación, debido a que la tregua en aquel momento, 2012, 2013, 2014, no era delito. Por lo tanto, las personas que están siendo en este momento llevados a la judicialización
de este proceso están imputados alrededor de 5 delitos que tienen que ver con la ley penitenciaria. Y a estas personas, si es que se le llega a condenar finalmente en este juicio, que está programado aproximadamente para 10 días, 12 días, en su etapa de desarrollo, y luego posiblemente vamos a tener hasta quizás una semana para conocer la resolución. Pero el tema de fondo es que estas personas que están siendo procesadas están en el banquillo de los acusados debido a una serie de faltas o de delitos a la luz de la ley penitenciaria. El proceso de tregua como tal, yo quiero nada más ilustrar a los amigos televidentes que se le ha denominado también mediáticamente que es un proceso de una política de Estado, lo cual yo difiero completamente, porque en todo caso es una política del Ejecutivo de turno, que tomó posesión en el 2009 y entregó el 31 de mayo del 2014. ¿Por qué? Porque las políticas públicas por naturaleza tienen que estar plasmadas en un documento, tienen toda una estrategia, una dinámica, objetivos y toda una serie de planteamientos por escrito, y usualmente son presentados a la nación y tienen una construcción que todo el gabinete, principalmente los 13 ministros, van a conducir políticamente esa estrategia en determinadas áreas. En este caso, el gabinete de seguridad, lo cual entiendo que no fue así, fue un tema de planteamiento nada más a nivel de instrucciones verbales. Ahora, quizás, Ricardo, antes de darle la palabra al licenciado Guzmán, a mí lo que me llama muchísimo la atención de esto es que en determinado momento saborearon las mieles del placer, lo presentaron a instituciones y organismos internacionales como avances de una gestión de facilitador. Lo que a mí me llama muchísimo la atención es que obviamente para definir conceptos entre una política del Ejecutivo y una política de Estado es abismal la diferencia, y usted la ha planteado muy bien, pero pareciera que esta es una estrategia, pareciera que es un excluyente de responsabilidad manejarlo como que fue una política de Estado donde convergían de común acuerdo todos los sectores vivos para salir adelante. Y al final esto contrasta con el génesis, cuando decían que simple y sencillamente pago por ver, como cuando uno juega cartas, pero ahora fue una política de Estado. Sí, lo único, Sergio, que hay que referirnos a la parte teórica, administrativa, conceptual. El Estado, a través de las diferentes concepciones del concepto, propiamente es territorio, población, gobierno, municipio, territorialidad. Es decir, en El Salvador usualmente nosotros entendemos Estado cuando hablamos de los 3 órganos del Estado, la población y los territorios municipales a través de las alcaldías. Esto es el Estado. Por lo tanto, yo soy de la opinión que el expresidente Mauricio Funes tuvo el derecho a desarrollar la política, en este caso que él le denominó proceso de pacificación. Él autorizó, él fue el padre de esta situación que durante muchos años nosotros, como generadores de opinión, que tenemos la bendición y el privilegio de poder emitir una opinión, en lo particular yo siempre lo dije así porque no habían las evidencias judiciales ni los testimonios, pero siempre lo analizamos de que la tregua hasta ese momento, mediáticamente denominada así, era bastarda. Pero realmente ahora tenemos la evidencia que existe un padre de la criatura que se llama Mauricio Funes Cartagena, y él es el que debe de responder, porque como presidente de la República dio instrucciones a sus colaboradores para que se desarrollara una política de gobierno, una política del Ejecutivo a través de los funcionarios que él podía ejercer un mando. Ok, Ulises, por favor. Bueno, me gustaría aclarar el concepto de política de Estado, política de gobierno, por lo que menciona uno y el otro de los que aparecen ahí involucrados. La política de Estado es una política que involucra toda la institucionalidad pública e involucra también los sectores sociales. Por eso es que una política de Estado, además de tener una finalidad y un objetivo a mediano y largo plazo, no en forma inmediata, sino que mediano a largo plazo,
tiene también una estrategia, una trascendencia más de un gobierno, sino que varios gobiernos, porque todos estamos de acuerdo en que esa es la forma de abordar y resolver un problema, en este caso el problema de la delincuencia. Eso realmente nunca ocurrió, porque nunca hubo una discusión sobre, mire, cómo abordamos este problema. Ahora, el presidente, cualquiera que sea, el anterior y el anterior, etcétera, todo el que llega, se encontró con que no existía política criminal y que no existía política de Estado, y en consecuencia sí tenía el deber y el derecho de implantar una política de gobierno. La política de gobierno en este sentido, su política del Ejecutivo en su periodo presidencial, es que frente a un problema tan grave como el de la delincuencia, un presidente no puede llegar diciendo, mire, ¿y ahora qué hago? No, él debe de dar las instrucciones, el lineamiento de qué hacer durante su gobierno. Ahora, ¿quién surgió? ¿De dónde apareció esa tal política de pacificación que nunca no le llamaron así al principio, pero que la gente le llamó la tregua? Porque en el nombre de la tregua parecía ser que era un arreglo, un entendimiento entre las pandillas, porque la tregua es un acuerdo de no agresión entre dos fuerzas beligerantes, pero es transitorio, con una cierta finalidad. Entonces la parecían como que si ese era un arreglo entre los pandilleros y que el gobierno no tenía nada que hacer. La verdad es que no me voy a referir, pero hay una serie de circunstancias que determinan que objetivamente sí el gobierno tenía que hacer, tenía un apadrinaje, y que ese entendimiento entre las pandillas no solamente era entre ellos, sino que también había un cierto entendimiento y apadrinaje desde el Ejecutivo, aun cuando el señor expresidente ahora lo niegue. Paradójicamente, el principal colaborador, el exministro de Seguridad, está diciendo que sí, que tenía la autorización del expresidente. De modo tal que si él acepta que tenía la autorización y nadie más que el ministro de Seguridad en ese momento es el que recibía las indicaciones precisamente del señor presidente de la República, de modo tal que no cabe la duda sobre que eso era una política de gobierno. Ahora, como tenía derecho, habría que ver qué consecuencias tiene, pero también, si vamos a la Fiscalía ha hecho una aclaración, y es que dicen, nosotros no estamos procesándolo por la tregua, porque sabemos que eso no constituía delito. Habría que ver realmente, porque nosotros tenemos, y aquí se ha mencionado, que la consecuencia de esa política de pacificación y de tregua fue que las pandillas incrementaron su poder, su dominio en el territorio. Si eso fue solamente una consecuencia no prevista, pues entonces digamos que fue un error de la política de gobierno. Pero si eso fue el resultado de un objetivo buscado, entonces sí ya la tal tregua podría tener un viso de ilegalidad, porque se estaba pretendiendo fortalecer a las pandillas. Una cosa realmente que sí es cuestionable en esta forma de organizar las pandillas, y habría que ver que si fue por falta de diseño o porque no tuvieron el alcance todavía de desarrollarlo, era de que desde el principio lo planteaban como una forma de desplomar los homicidios. Y en realidad lo que a la gente le estaba azotando en ese momento eran las extorsiones. El homicidio o los homicidios es el instrumento de represión de las pandillas para la gente que no les paga las extorsiones. Y lo que se desplomó, ustedes recuerdan las estadísticas, fue los homicidios de pandilleros. Eso fue lo que se desplomó. Pero los homicidios de la sociedad civil no se desplomaron, que significa que la sociedad siguió siendo reprimida y no existía en el diseño de esa política la forma de conectar el desplome de los homicidios con el desplome de las extorsiones. De eso nunca se platicó. Entonces cabe la duda sobre si realmente solo era desplomar los homicidios, porque si la finalidad era solamente desplomar los homicidios, quienes resultaban beneficiosos eran las mismas pandillas. Ok, como primer punto, pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, me desplazo y que les quiero presentar a todos ustedes, por supuesto, parte de lo que la población salvadoreña nos ha estado expresando, y es exdirector de penal de Quesaltepec, que señala, señores, que Raúl Mijango introducía ilícitos a los reos. Adicionalmente, estos testigos han mencionado de que no podían realizar
determinadas requisas o determinada invasión a algunas personas para poder determinar si estas personas estaban ingresando ciertos objetos prohibitivos a los centros penales, sino que había una institución pero muy diferente. La gente está hablando que la tregua fue precisamente el despegue de las maras y de todo el andamiaje que ellos han ocupado para seguir creciendo, posesionándose territorialmente hablando. Nos fuimos a las calles y eso le preguntamos precisamente a la gente y esto nos dijeron. Escuchemos. Que sí, es bastante preocupante la situación en la que vivimos, porque yo siento de que las autoridades como que no pueden realmente, o sea, esto se les ha salido del guacal, como diríamos en buen salvadoreño. Sí creo que cada persona nos toca poner como nuestro pedacito de arena en el espacio donde estamos, porque yo sí creo que violencia atrae más violencia. A veces las autoridades no toman todo lo que podrían hacer, ¿verdad? La policía queda un poco deficiente a la hora de actuar cuando se están dando algunos problemas. Igual, ¿verdad? En el sistema judicial se hacen todos los procedimientos, pero al final, cuando se intenta llegar a una resolución, sale de que no se hace efectivo, ¿verdad? Bueno, me parece bastante importante, pues lo que necesitamos los salvadoreños, más seguridad, porque la situación que está viviendo este país es bastante difícil. Necesitamos que implementen nuevos sistemas de seguridad. Las instituciones policiales están al servicio del pueblo, ¿verdad? Pero básicamente si hablamos de la inseguridad, se dan en veces cosas las cuales no están presentes en el momento, ¿verdad? La seguridad cada día va peor, entonces uno no se halla seguro en ningún lado, le voy a decir. Estamos bien mal con la seguridad. Esta cuestión de la delincuencia tiene que ver varios factores, ¿va? Una, en primer lugar, podría ser la falta de empleo para diferentes sectores, podemos decir, de la sociedad, ¿va? Entonces como que eso genera parte de la violencia. Y la otra cuestión sería porque pues, las autoridades deben de ponerle un poco más de empeño a que la sociedad tiene que mejorarse un poco más lo que es la seguridad de la presencia de las instituciones que tienen que velar por la seguridad para la población. Y bueno, esto es lo que opina la población salvadoreña. Rodrigo, me voy precisamente a lo que está sucediendo hoy por hoy. Críticas porque en la corporación policial no se dio en la conferencia de prensa a conocer que, por ejemplo, las estrategias de la creación de grupos como el FIRST, por ejemplo, ya no iban más, sino que esto fue a preguntas, luego de darnos cuenta, por otro lado, que se aborda al director. Y entonces se manifiesta por parte de este funcionario que las políticas, así como inician, terminan. Hay críticas porque este grupo FIRST nació para recuperar territorios. Entonces la primera pregunta es, ¿ya se recuperaron los territorios para terminar con esto? No, ahora resulta que hay nuevos municipios donde no había pandillas, nuevos cantones, barrios, colonias, caseríos, donde ahora ya hay clicas, ya hay grupos criminales de pandilleros. Lejos de recuperar los territorios, quienes están expandiendo su territorio hasta cubrir todo lo ancho y largo del país son las pandillas. La gente tiene miedo, la gente está cerrando negocios y los que no cierran negocios se ven obligados a pagar la mal llamada renta. O sea, desgraciadamente lo que tenemos es una política errada y la policía, hay que reconocer el sacrificio grande que están haciendo los miembros de la policía y de la Fuerza Armada, que están dando su sangre. Hay que reconocer que ellos son la punta de lanza y que están defendiendo a la sociedad y que son incluso víctimas de este ataque artero de la criminalidad. Pero el punto es que lo que existe en el gobierno es una política totalmente errática. Y si no, vámonos al año pasado. El año pasado, en marzo, el mismo presidente de la República dijo, y por cierto, se discutió, lo discutimos aquí en un programa contigo, que decía que no había tal problema de violencia, que solo eran 50 municipios donde había problema y 10 en realidad en los que había una cosa grave, pero que en realidad el tema de la percepción de inseguridad era creado, manipulado por los medios de comunicación y hasta le echó la culpa a Arena y todo, o sea, y dijo que no había tal problema. ¿Y qué pasó? En 2 meses, eso fue en febrero, enero, febrero, en 2 meses, en marzo, cuando la cosa desbordó y nos convertimos en el país más violento del mundo, cambió.
y dijo que iba a hacer un ataque frontal contra las pandillas, primera vez que las mencionaron. Sin embargo, esa política pública errática, esa falta de determinación hace que aquí no pongamos el dedo en la llaga en el problema. Y lo más grave de todo es que hoy tenemos una oposición que, lejos de estar oponiéndose a las políticas públicas efectivas, está apoyando. Nosotros hemos hecho propuestas que ahí están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa y que son buenas ideas y que incluso lo han dicho algunos del gobierno, pero como son de arena, entonces no. Y además que vienen las elecciones y no conviene caerle mal a los pandilleros. Eso es lo que están diciendo. Entonces, verdaderamente aquí hay un problema serio. Fíjense ustedes, yo quisiera que comentáramos sobre eso. La semana pasada vino a El Salvador el fiscal general, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el secretario Sessions, vino para hablar exclusivamente del tema de las pandillas. Y en Estados Unidos, el tema de las pandillas es considerado el tema de seguridad pública más grave a nivel interno de los Estados Unidos. Y es allá diametralmente distinto a lo que es aquí. Allá el tema de las pandillas no es nada comparado con lo que es aquí. Y sin embargo es el problema más importante para ellos. Y vino el secretario Sessions. Y aquí no tenemos una política pública antipandillas. Hemos propuesto el registro, por ejemplo. Animales. Los llamó animales a los miembros de las pandillas por todas las aberraciones y crímenes atroces que realizan. Tú acabas de poner ahí en la pantalla que un salvaje de estos mató a una criatura de 22 meses. Desmembran personas. Matan niñas, tienen ritos que son verdaderamente satánicos. Para los que creemos en Dios y somos cristianos, verdaderamente lo que estamos viendo son cuestiones diabólicas, y que lo peor, se están difundiendo, rompiendo los parámetros de bien y del mal y la concepción de lo correcto y lo incorrecto que tienen las nuevas generaciones. Hoy por hoy, desgraciada y tristemente, el ser pandillero es opción de vida. Se ha convertido en opción de vida para miles de niños salvadoreños. Eso es gravísimo. Cuando hablábamos de los números, estamos hablando de un alto porcentaje. Más del 6% de la población de nuestro país está contaminada por este germen. Entonces, eso es grave. Eso es gravísimo. Aguánteme un ratito, Ricardo. Voy a superar un tema de su micrófono. Voy con usted, ex magistrado Ulises de Dios Guzmán, sobre si realmente resultan o no los planes. Y me voy a remitir a una resolución de la Sala de lo Constitucional, donde les dejó la posibilidad de que la Fuerza Armada siguiera acompañando en tareas a la corporación policial, pero esto no tenía que ser para siempre. Esto tenía que ser la excepción. Por favor. Es que la misma Constitución de la República lo establece como principio. Solo cuando se hubiesen agotado las fuerzas ordinarias, que serían las de la policía, es que se puede utilizar transitoriamente a la Fuerza Armada. Pero ya eso es crónico. Y la utilización de la Fuerza Armada crónicamente para asuntos de seguridad, pues entonces resulta ser inconstitucional, a menos que el gobierno acepte que ya se le agotaron sus recursos y que ya no tiene posibilidad de combatir la delincuencia de las pandillas. Si es así, tiene que aceptar que ya no pueden, y por eso es que necesitan a la Fuerza Armada. Ahora, yo una cosa le reconozco al gobierno en principio, y es el hecho de que este gobierno ha sido represivo, muy represivo realmente con las pandillas, pero no estoy seguro de que si eso es para bien o para mal, porque en principio una represión puede utilizarse con la finalidad de intimidar y de disminuir, de disuadir a los pandilleros, pero también puede ser una represión táctica. Lo vamos a apretar para que en su momento podamos nosotros negociar con estos a cambio de algo. Y esa idea que yo tenía desde el principio, me parece que coincide con algo que escuché recientemente y que me parece realmente monstruoso. El hecho de que pareciera ser, según he escuchado, que hay conversaciones y negociaciones de gente del gobierno con los internos pandilleros que se encuentran en Zacatraz, de modo tal que les van a permitir comprar pastas, jabones y artículos de primera necesidad a cambio de colaboraciones en las próximas elecciones. Si eso fuera cierto, que lo escuché de alguien serio, me parece que realmente quien está extorsionando a quién ahí,
pues entonces habría que ver, ¿verdad? Porque el hecho también, la grosería, independientemente del tipo de delincuente de que se trate, pero que lo tengan sin pasta, sin jabón, sin papel higiénico y todo lo demás, sin agua, pues mire, perdónenme, pero eso es una especie de tortura, que a su vez es un delito internacional, es una cosa realmente seria. Y escuché también paralelamente otro comentario que coincide con eso. Un pandillero de los más altos que recién ha cumplido su pena de saca atrás, sale y le costó varios cientos de dólares la limpieza dental porque tenía año y medio de no haberse podido lavar los dientes. Sinceramente, me parece que habría que investigar, y me parece también extraño, y le hago un reclamo a Derechos Humanos, que no intervenga, porque las personas que están internas no deben de ser tratadas de ese modo. Ulises, eso constituye de una tortura sistemática por parte del Estado. Ulises, estamos en presencia de una nueva tregua, si le podemos llamar semánticamente. No sería tregua, porque en este caso los están reprimiendo y los están obligando, porque no sería un acuerdo. Pero esto entonces es peor, porque entonces quien asume el papel de extorsionista es el Estado frente a los que tiene internamente, y eso coincide un poco con, no sé si deliberadamente o no, con las medidas extraordinarias, porque en las medidas extraordinarias era que controlar y reprimir e impedir que los internos, los que ya están adentro, pudieran tener contacto con sus familiares, con sus amigos, que no les puedan llevar ropa, que no les puedan llevar comida, que no les puedan llevar jabones. Y yo no estoy abogando a favor de las pandillas ni de los internos, pero los internos siguen siendo gente. Independientemente de que alguien les ame animales, y tienen derecho a ser tratados como gente. Perfecto. Yo he leído, Ricardo, como muchos salvadoreños, los diferentes editoriales a los cuales usted en algunos rotativos ha referido sobre este tema, y eso es lo que yo quisiera hablar con usted, pero quiero presentarle, producción, acompáñeme. Tengo un video cronológicamente hablando, más adelante se lo voy a presentar, cronológicamente hablando sobre este tema de las pandillas. Ricardo, misteriosamente, como hemos dicho, todo va compaginando en un año preelectoral con estas acciones, pero fue oportuno, fue adecuado, fue preciso el haber disuelto un grupo de recuperación territorial como el FIRST, que no nos dimos cuenta por una política de Estado, por una conferencia, por una cadena que puede nacional dirigir el presidente. Nos dimos cuenta y luego abordaron al director. ¿Su opinión? Sergio, en el caso de la FIRST es completamente diferente, porque ahí hay una política de Estado, ahí ha habido una congruencia entre los tres órganos del Estado, apoyo del órgano judicial, apoyo primordial y el liderazgo de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, que fue el ente que permitió luego que el fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, después de la masacre de Opico, se ubique en la escena del delito y él dice, es necesario tomar medidas extraordinarias, medidas excepcionales, y es que se activa la Comisión de Seguridad sirviendo de vaso comunicante y finalmente se termina en las medidas extraordinarias. Conceptualmente, etimológicamente, FIR, su misión era la recuperación del territorio. ¿Ya se recuperó? Y como una fuerza especial, en mi opinión, tenía no solo el fundamento legal de las medidas extraordinarias. Por eso, cuando abordamos en este mismo foro la renovación de las medidas extraordinarias, fui férreo opositor de que las medidas extraordinarias se aprobaran en automático como lo hizo la Asamblea Legislativa. Y aquí hay que decirlo con propiedad. En mi opinión, se equivocaron al autorizarlas, principalmente en el maltrato y la violación a los derechos humanos a los privados de libertad. Es imposible que nosotros podamos avanzar en el tema de las pandillas mientras se siga reprimiendo de esta manera a los privados de libertad. ¿Hubieron violación a los derechos humanos? Existen todavía, porque no se permiten los servicios básicos asistenciales en los centros, en los 6 centros penitenciarios intervenidos todavía. El tema, Sergio, es que si no se comprende que la función de la criminología nace en los centros penales y se debe de velar por el respeto y las garantías para que el Estado mismo no se convierta en represor, mientras no se comprenda eso, vamos a seguir gobierno tras gobierno
con la política del funcionario de turno a lo que se le ocurra, a lo que él estime conveniente. Entonces, el tema pasa por lo siguiente. El Estado salvadoreño, cuando le entregó en los gobiernos de Arena la exclusividad a las pandillas para los centros penitenciarios, generó una nueva situación que no existía, la creación de la RANFLA. La RANFLA no existía previo a que el Estado, a que el gobierno de aquel entonces, del gobierno de Arena, le entregara la exclusividad a las pandillas. Explíquele a la gente qué significa la RANFLA. La RANFLA es la estructura, los cabecillas máximos representativos de ambas pandillas. El tema es que el mismo Estado colaboró y formó una nueva criminodinámica y favoreció la criminogénesis, el origen del delito y el origen de esta mutación fue la errónea decisión de entregarle los centros penitenciarios exclusivos pensando que iban a ser guarderías donde ellos se iban a entretener. Ese fue un gran error. El otro error lo estamos viendo cuando a través de las medidas del Estado se genera lo que yo he denominado la cuarta etapa de las pandillas o la cuarta generación, que es la actual, la vida política. Ahora no hay entrevista de radio y televisión donde no tengamos que estarnos refiriendo a las estructuras criminales. Tan internacionales son que la OEA estuvo validando y estuvo certificando el proceso. Los cabecillas de las estructuras de las pandillas fueron llevados a la televisión y ubicados en las maderas de los principales rotativos y entrevistas como esta, y lo que hizo fue generar nuevos íconos y nuevos referentes para nuestra juventud. ¿Cuáles son los políticos que nuestros jóvenes aspiran a ser? Ninguno, Sergio. Ahora, los líderes de las pandillas sí les ofrecen un estilo de vida diferente. Ok, aguántame un ratito. ¿Cómo queda el gobierno si hay violación a los derechos humanos y ellos denunciaban cuando era guerrilla la violación a los derechos humanos? Mire, Sergio, yo lo que le puedo decir que a mí me extraña en sobremanera cómo no han venido los recursos de inconstitucionalidad contra las medidas extraordinarias en los centros penales. Yo he sido categórico en este foro que las medidas extraordinarias en los centros penales son violadoras de los derechos humanos. Y aquí nadie quiere expresarse porque algunos acarician la idea, incluso hasta que se le dé fuego a los penales. ¿Cuál es el objetivo que la Fuerza Armada acompaña a la policía en términos de criminología? ¿Cuál es el objetivo? En mi opinión, estamos frente a una nueva modalidad de las pandillas, que es crimen organizado transnacional. Y ha habido una mutación en lo que yo considero una insurgencia criminal. Y desde ese punto de vista, el combate y la represión de las estructuras de las pandillas deben de estar orientadas en esa medida de la insurgencia criminal. Y allí puede jugar un papel primordial la Fuerza Armada por su alta capacidad estratégica, técnica y el estudio que tienen sobre las políticas de seguridad y defensa. Rodrigo, ¿usted está de acuerdo? ¿Ese es el objetivo de que la Fuerza Armada acompañe a la corporación policial? Es que... ¿Usted está de acuerdo que ese es el rol? ¿Ese es el objetivo? El rol de la Fuerza Armada es de acompañamiento y estamos ante una emergencia nacional, yo diría ante una hecatombe nacional. De acuerdo, pero ¿para qué sirve el acompañamiento de la Fuerza Armada? Porque se necesita, como dice él, un poder bélico diferente, porque se necesita más disciplina, estrategia. Yo lo que pasa es que dentro del concepto de la recuperación territorial, la Fuerza Armada es fundamental en el primer paso a seguirse para recuperar los territorios. Ahora, aquí hay un concepto erróneo sobre el tema de recuperación territorial, así como hay un concepto erróneo sobre lo que es la prevención del delito. No se puede prevenir realmente el delito si no se erradican las raíces causales del delito. En este caso, en un territorio donde hay presencia de pandillas, jamás se va a poder prevenir el delito si no se extraen a los elementos pandilleros de ese territorio. Y ahí está el problema. No hay una política de extracción criminal. Aguánteme. Ulises, ¿usted está de acuerdo en ese rol del ente castrense? Mire, realmente hay que ser claro. Esa no es la finalidad constitucional de la Fuerza Armada. De acuerdo, pero ¿por qué lo acompaña?
¿Qué se pretende conseguir? Lo acompaña la Fuerza Armada por la insuficiencia y la capacidad de la policía. ¿Qué pasaría si quita la Fuerza Armada ahorita? Probablemente si quita la policía, crecerían las fuerzas criminales. De acuerdo, ¿por qué quitó el FIR si todavía no se había alcanzado el objetivo de recuperación? Estoy planteando las dos cosas. Incoherente. Ok, perfecto. ¿Por qué razón? Porque para la recuperación de los territorios realmente sí se necesita intervención de fuerza. Y justamente así nació esa fuerza de intervención para la recuperación de los territorios. Ocurre de que los territorios no se han recuperado, al contrario, las pandillas se han extendido en los territorios y ahora, paradójicamente, disuelven la fuerza de intervención de las fuerzas territoriales. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que se afinquen y que controlen los territorios, que ahora es importante dentro de una lógica electoral perversa para poder controlar a los votantes utilizando las pandillas. Ok, Rodrigo, la gente resiente el impuesto a los dispositivos electrónicos. La gente no ve resultados y sin embargo preguntan por qué se han desviado los fondos. Usted como diputado de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Asamblea. Por eso es que en Arena hemos nosotros tenido una postura bien clara. El tema de la seguridad, que es una tragedia nacional, ha sido ocupado por este gobierno como un pretexto para pedir más y más y más fondos. Y saben ustedes que solo el 6% del presupuesto de seguridad ha sido hasta este momento utilizado. O sea, hay un desfase enorme en la utilización de los fondos de seguridad. Hay fondos de seguridad que han sido desviados hacia otras áreas que, si bien son importantes, pero no son las que tienen que recibir este impuesto. Hay poca claridad sobre el impuesto y te voy a dar un ejemplo. Tú vas y compras en un almacén unos audífonos para ocupar con tu celular, o esa gente que hace ejercicio y ocupa el celular para oír música, te cobran el impuesto de la seguridad, pero resulta que a esos audífonos también se los cobraron en el internamiento cuando pasaron por aduanas, y yo el otro día vi unos registros y lo de aduana no lo están poniendo dentro de los fondos de seguridad. ¿A dónde se está yendo eso? O sea, lo están utilizando para otra cosa, y siempre se pide más plata, más plata, más plata, cuando hoy tienen los presupuestos más altos en seguridad, y no se han ejecutado ni siquiera los préstamos. Y vuelvo, dentro del tema penitenciario, el de los brazaletes, por diferentes pretextos. Un préstamo que viene desde el 2014 y no se ha implementado. Entonces, al final, es un caballito de batalla, es un sonsonete para pedir más y más y más dinero. Pero vuelvo a una cosa bien rápida. La recuperación territorial solo se da en la base de que exista la Contraloría Social. Recuperación territorial plena es aquella donde la gente ejerce sus derechos y el Estado puede brindarle los servicios y acceso al Estado a esta gente, a la población. Y aquí se ha confundido eso con presencia policial y militar. Eso solo es la primera fase. La recuperación territorial se da cuando se extrae a las pandillas del territorio. Y eso no se ha hecho. Ok, señores, vamos a otra pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Por supuesto que quiero compartir con todos ustedes un video cronológicamente hablando, siempre relacionado sobre todo esto que para variar lo va a negar. Desde ya se los digo, ni le pregunten al señor de Nicaragua. Vamos a hablar de eso, donde inició la tregua, donde al final la negó y lo que estamos viendo nosotros en los tribunales completamente diferente. Se la presentamos. Para reafirmar que el gobierno de la República no ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ninguna de las pandillas existentes en el país. Al mismo tiempo, un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Como presidente de la República y en representación del gobierno como jefe del Ejecutivo, yo rechazo rotundamente las acusaciones del partido Arena.
El gobierno de la República no ha pactado con criminales. El gobierno de la República no ha pactado con ningún líder de pandilla ni con ninguna organización pandilleril en el país. Me lo comunica el general David Munguía Payés y me dice: mire, presidente, aquí puede iniciarse un proceso de negociación entre las pandillas que puede llevar a una baja sensible de homicidios. Entonces vengo yo y le digo: bueno, ok, que se dé esta negociación, pues. ¿Y qué necesitan para que se dé esta negociación? Ok, esto está como el video aquel cuando decía que el señor Paco Flores iba a pedir asilo en Panamá y arremetió contra él y ahora él está en Nicaragua. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba para que se diera esa negociación? Que lo sacaran de Zacatecoluca, que la policía no entrara a los territorios donde ellos se comprometieran a bajar los homicidios, pero que se les dejara a sus anchas cometer todo tipo de extorsiones y someter a la gente, que fue lo que hicieron los pandilleros. Y lo otro, meterles a los penales laptops, tablets, hasta Wi-Fi, que recordemos que cuando Ricardo Perdomo era ministro, hicieron una redada y después sacaron televisiones, laptops, tablets y hasta sacaron algunos aparatos repetidores. El ingeniero Perdomo fue claro desde un inicio en decir: señores, yo no voy a apoyar la tregua, la rompió, y ya no le dio seguimiento a eso, porque él dijo que no estaba. Acordate todo lo que sacaron de los penales y cómo subieron las extorsiones y cómo aumentó la territorialidad de las pandillas. Sí, él llegó a limpiar todo lo que los otros habían metido. Eso fue lo que se necesitaba y se dio una falsa sensación porque los homicidios sí realmente bajaron, pero también recordemos que subieron dramáticamente los desaparecidos y comenzaron a darse esos enterramientos de gente, y los pandilleros para poder cumplir su compromiso con el gobierno, lo que hacían es que a los que mataban los enterraban. Ulises, ¿por qué no hay estadísticas de los enfermos y los muertos en los centros penales? Mire, existe una cierta explicación sobre eso. Primero, que realmente es un deber por parte de las autoridades de los centros penales de informar las enfermedades que padecen los internos de los centros penales, qué tipo de enfermedades y qué causa esas enfermedades. Eventualmente también, y todavía más grave, la cantidad de muertos que hay en los centros penales y a consecuencia de qué. Es un rumor fuerte y existe cierta investigación de que hay una gran cantidad de personas que están muriendo por tuberculosis y otras enfermedades que son facilitadas o generadas por las condiciones de vida infrahumana con que vive esta gente. De ser cierto eso, después entonces estarían cometiendo tortura y criminalidad sistemática por parte del Estado, que realmente sería algo que debería de intervenir los derechos humanos. Me extraña que Derechos Humanos no pida esas informaciones y que no tenga los estudios, porque gente particular tiene estudios sobre eso. Y lo mínimo que debería de hacer Derechos Humanos es intervenir y pedir las estadísticas de la gente que ha entrado, la gente que ha muerto, por qué causa y cómo es que se ha generado esa muerte al interior. Y por cierto, existe también una cierta explicación de algo conspirativo, pero que podría ser cierto, de que estas personas que salen ya con la tuberculosis, que parece ser que en algún cierto momento se confunde con ciertas enfermedades respiratorias, de esta gente sale de los centros penales ya con esas enfermedades a contagiar a sus grupos familiares. Y de ese modo están sistemáticamente exterminando el grupo de las pandillas, propagando la enfermedad, que en cierto momento hay un cierto tipo de enfermedad que se confunde con otras, pero que hay muchas muertes que no tienen más explicación, que las condiciones son las que generan y causan esa enfermedad y la muerte. Ok, Ricardo, ¿qué le pareció el videíto que le preparamos al señor Funes, que preparamos a la población salvadoreña cronológicamente hablando, y que ahora sí se habla de una política de Estado, pero antes se negaba? Sergio, mire, realmente yo soy de la opinión que este tema denominado tregua mediáticamente ya basta. Ya es un tema que está sobreagotado. El gobierno del FMLN, el segundo gobierno del FMLN ganó
estas elecciones presidenciales después de la tregua. Ya es una situación que realmente ya la población ya la tiene cansada, ya se judicializó. Este es un tema como el de los amaños del fútbol, que no fueron condenados porque no existía el delito. Ahora cualquier político, cualquier gobernante, cualquier órgano del Estado que se meta a tratar de hacer esta negociación, este pacto nuevamente, como se le quiera denominar, es delito. Yo creo que esto es el tema que aquí hay gente que le interesa, que sigamos hablando solo de las pandillas y que aquí es Pandillelandia. Aquí realmente ya basta este tema. Yo soy de la opinión que el caso, y lo vuelvo a reiterar, creo que va a ser una derrota para la Fiscalía, porque el tema de los procesados tiene que individualizar, y hasta este momento, en los 3 días que lleva el juicio, la Fiscalía va perdiendo, porque no ha podido demostrar y configurar la fecha y la hora exacta que se cometieron los supuestos ilícitos. En eso hay que orientar al televidente, eso es lo que hay que hablar en este momento si queremos hablar del tema, pero en la parte ya quedó más que clara, el video es más que contundente, y yo quiero nada más, Sergio, cerrar el tema de la FIR. El señor director de la Policía Nacional Civil ha expresado a la nación cuál es la reingeniería que él ha desarrollado y ha ordenado con este tema a través de la CETO, que son a través de las 19 delegaciones ha redistribuido el personal. Yo en este momento soy de la opinión que haber desaparecido la FIR es un error, pero hay que darle el beneficio de la confianza al señor director de la policía, y serán los resultados y las consecuencias las que van a medir la efectividad de las disposiciones. Por este momento llevamos 3 meses al alza de los homicidios. En este momento tenemos 10.40 de homicidios hasta las 0 horas de ahora, 9.90 de homicidios en el promedio anual. Un montón de policías. Ulises, usted es abogado en el ejercicio liberal de la profesión, y me llama muchísimo la atención donde en los centros penales, cuando uno llega, le piden el poder del imputado, le piden que uno esté en el tribunal ya judicializado, que lo haya nombrado, que la vaya a traer la resolución. ¿Dónde dice eso en la legislación? Es un abuso de las autoridades de los centros penales con toda claridad. Y es no solamente un abuso, sino que una ilegalidad, y cometen delito las autoridades, porque en la Constitución y en los tratados internacionales están obligados a darle facilidad a los procesados y a los detenidos desde el momento mismo, lo dice la Constitución, en que una persona es detenida. Aquí es a la inversa, desde que es detenido y es puesto en alguna Barteluna o en un centro penal, la mayor oscuridad y la mayor imposibilidad posible para que los familiares, los amigos, los abogados puedan visitarlos. Totalmente es una arbitrariedad y es ilegal. Es ilegal porque obliga la Constitución y los tratados internacionales, y es más, el mismo Código Procesal Penal dice que los nombramientos de los defensores que no tienen ningún requisito ni formalidad son precisamente los que hacen de los mismos internos. Y quiero señalar una cosa, que como a los internos no les permiten que los abogados entren a sacarle el poder de nombramiento, sino que debe de llegar ya con el poder nombrado. ¿Y qué ocurre con aquellos casos en los cuales los internos no tienen familiares que les nombre el poder? ¿O son de otro país? O son de otro país, que es frecuente también. Entonces aquí le violan el derecho del ejercicio de la defensa a los procesados. ¿Cómo es eso que uno como abogado va a una Bartolina X y le dicen, mire, hasta las 5 de la tarde nosotros trabajamos? ¿Qué pasa, Ulises, si a un cliente hasta las 4 están diciendo? Lo que pasa es que cada Bartolina aquí parece que tiene sus propias leyes. Eso es otra, sí. Cada quien pone sus reglas. Pero ¿qué pasa con que de pronto a usted le dé la gana, le dé insomnio de ir a visitar a las 3 de la mañana a un interno para el día de mañana preparar la audiencia? ¿De dónde sacan estas decisiones la corporación policial? Ese tema de que usted no pueda visitar a una persona, le preguntan a qué va, a prepararlo para una audiencia, le limitan el tiempo. Es decir, ¿de dónde sale todo esto? Mire, realmente yo ejercí la Defensoría Penal antes y después de estos gobiernos. Recuerdo yo con la Policía Nacional, que era supuestamente represiva, y lo peor que decía que existía al frente. Uno llegaba al Palacio Nacional de la Policía y todas las facilidades para el abogado. Llegaba aquí al Centro Penal de La Esperanza
y hasta con el vehículo podía entrar el abogado. No había realmente los registros ofensivos, ni requisitos, ni nada, más que presentar el documento, la tarjeta, el carnet de abogado. Trataban con respeto y dignidad a los abogados. Ahora tratan al abogado como que sirve para un delincuente más con el que está adentro. ¿Qué es eso, señores? Otro lado, otra cosa muy importante es que le violan el derecho a la defensa material al procesado, porque parte de la defensa material del procesado es estar en contacto, en comunicación en todo momento con su defensor. Y eso implica que le den facilidades de ingreso en cualquier momento, porque la policía o los centros penales no tienen por qué tener horario para que los procesados puedan ser, sobre todo, consultados con sus propios abogados. Pero este mal llega hasta los centros judiciales, porque en los centros judiciales ahora se les ha ocurrido que da lo mismo hacer las audiencias virtuales, cuando realmente quien ejerce la Defensoría Penal se da cuenta que para defender a alguien constantemente debe estar el abogado en consulta con su propio detenido. El detenido le va dando ideas, le hace sugerencias, le hace opiniones de todo lo que está ocurriendo. Y el abogado se va dando cuenta. ¿Cómo se les ocurre de que va a haber un cierto momento determinado en que solo en ese momento se puede consultar a través de las medidas extraordinarias no pueden ir allá más de la Constitución? Correcto, son violatorias de la Constitución, violatorias del derecho de la defensa material de los procesados. Lo que pasa es que el tema de cuando se habló, primero, y voy a referirme a un tema que tocó Ricardo, cuando por ejemplo a los pandilleros se les metió en penales exclusivos para ellos, fue para evitar esas matazones terribles, esas masacres terribles que se estaban dando, y era una medida temporal, que por cierto se hizo permanente por las mismas presiones en aquel entonces del FMLN, en la Asamblea Legislativa, que cuando quisimos revertir nos echaron encima y fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso fue una cosa terrible. Y nosotros dijimos, yo lo dije, después siendo viceministro, después siendo director de la policía, que eso era una medida para máximo de 6 meses mientras se recomponía el espacio en los lugares para evitar el hacinamiento. Las medidas extraordinarias lo que comprenden era primero iban solo para aquellas personas pertenecientes a grupos criminales organizados. Las medidas extraordinarias no deberían de ir para cualquier reo. Y aquí estamos viendo que hay reos que no tienen nada que ver con grupos criminales organizados, que están incluso acusados por cosas que tienen que ver con delitos de estafa o delitos de problemas de litigios comerciales, lo que sea, o otros delitos, y no han sido condenados y los meten a sacatrás, por ejemplo. Entonces, el tema es violentando lo que dice la Constitución, la presunción de inocencia. Es correcto. Tiene derecho a ser considerado inocente y a ser tratado como inocente. ¿Cómo alguien va a ser tratado como inocente si lo matan a sacatrás mientras está siendo procesado? Las medidas extraordinarias, y que erróneamente se habla de un montón de cosas que son medidas extraordinarias, hasta las reformas penales y procesales penales que hicimos, eso no son medidas extraordinarias, eso fue otra cosa, a petición de la Fiscalía. Se afecta la visita íntima para esas personas pertenecientes a grupos criminales. Se controlan y reducen las visitas, pero no se eliminan las visitas. Las audiencias judiciales virtuales, que se pensó en un primer momento para aquellas partes cajoneras, para no tener que sacarlos, pero no para agilizar para las partes cajoneras. Pero las vistas públicas es otra cosa. Y el tema de los mecanismos expeditos para remoción de personal de custodios involucrados en faltas, y el tema de la declaratoria de emergencia. Pero eso es otra cosa. O sea, aquí estaban hablando ustedes de otras cosas donde quizás ahí están sobrelimitándose sobre el tema de la medida extraordinaria. Me tengo que ir a una pausa, señores. Quédese con nosotros, ya volvemos. Señores, estamos de regreso. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Ha estado bonita esta noche, pero nos hizo falta, solo para picarlo rápidamente, reformas a la ley de extinción de dominio, pero va a ser en otra oportunidad. Licenciado, lo que tenemos que hacer es un placer, gracias por habernos acompañado. Ricardo, un placer, bendiciones. Hay cosas que se pueden hacer, hay propuestas importantes que están en la mesa para que esto se pueda revertir, porque hoy hablamos del problema, tristemente, y tenemos que hablar de las soluciones. Esto tiene solución, los salvadoreños no aguantamos, y hay propuestas en la mesa que pueden ser muy efectivas, pero ojalá haya
oídos para escuchar esto. Ahorita duermen el sueño de los justos. Lo vamos a volver a invitar para poder conversar sobre estos temas. Porque hablemos de propuestas, no solo criticar ni hablar de las cosas de que el gobierno está haciendo bien. De dominio. Okay, de acuerdo. El niño que lloró y el otro que lo pellizca, ¿cierto? Perfecto. Llegamos al final, señores, de la entrevista y quiero saludar a uno de nuestros patrocinadores que tenemos acá. Permítame, que está de lado y en 8 en punto nada puede estar de lado. Cosavi DRL, que es parte activa de la entrevista 8 en punto, y les presento rápidamente, no me tiene confianza, que aquí todo es recto, licenciado. No. Le presentamos rápidamente la participación ciudadana, que aquí nada puede estar de lado. Le presento precisamente el consolidado de la participación. Según su opinión, ¿qué tanto cree usted que en la Fuerza Armada y en la Corporación Policial están infiltrados miembros de las pandillas? Un 81% dice que mucho, un 14% poco, 5% nada, 250 votos hasta este momento. Siga participando, no dormimos. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte. El día de mañana, noche de jueves, noche de análisis. Pase muy buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos. Será hasta mañana.